Segunda de Crónicas, capítulo 32, verso 14 y verso 15. Luego damos un saltito al verso 20 y verso 21. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y dice lo siguiente: ¿qué Dios hubo entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá Dios liberaros de mi mano? Y el 15 dice: ahora pues, no os engañe Ezequías era el rey, ni os persuada de ese modo, ni le creáis, que sin ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Eso está poderoso. El verso 20 dice lo siguiente: mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. ¿Qué fue lo que hicieron? Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo lo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado. ¿Cómo fue que se volvió? Avergonzado. A su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Y yo hoy quiero predicarte bajo un tema muy específico, que es: no le crea. Dile que está a tu lado: no le crea. No, pero díselo creyendo: no le crea. Pueden sentarte. No le crea. Amén. Y yo sé que esto a mí me ministraba mucho durante estos días. Y yo sé que te va a bendecir. Y voy a empezar de una vez en materia. Y es que este rey llamado Ezequías viene siendo hijo de un rey. Y es parte de la genealogía de Jesús. Este rey Ezequías es familia de David. Este rey tiene algunas cosas bien interesantes. Y una de ellas es que su papá, el reinado de su papá fue un reinado malo. El reinado de su papá fue un reinado que llevó el corazón del pueblo a la idolatría, llevó el pueblo a la miseria. El reinado de su papá apartó al pueblo de las cosas de Dios. Y desde aquí ya está muy interesante. ¿Por qué? Porque entonces cuando Ezequías viene y el papá muere y Ezequías ahora es rey, la Biblia dice que Ezequías hizo lo bueno delante de Dios. Y Ezequías no siguió el patrón de su padre. Y aquí yo tengo que detenerme. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas se excusan diciendo: yo nací en una familia así, yo nací en un ambiente así, yo soy así porque el ambiente no me ayudó, yo soy de un barrio, no tengo oportunidades, no tengo de nada, mi familia vino de tal manera y me criaron dando golpe y por eso yo doy golpe. Me criaron en la pobreza y por eso yo soy pobre. Me criaron sin amor y por eso yo no doy amor. Dile que está a tu lado: se tiene que romper algo. Dile. Se tiene que romper el patrón de pecado que hay en tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Hay alguien que debe de disponerse y decir: el patrón de pecado de mi familia se rompe en mí. ¿Cuántos dicen amén? Dile que está a tu lado: se rompe en mí lo que está mal en mi familia. Díselo. En mí se rompe lo que no funciona en mi familia. Ya se acabó el estar echándole la culpa a tu generación. Se acabó el estar echándole la culpa al sistema o a las condiciones en la cual tú has estado viviendo, porque este joven creció viendo a su papá haciendo lo malo delante de Dios.
Este joven creció viendo a su papá siendo un idólatra, viendo a su papá siendo un infiel, viendo a su papá borracho, viendo a su papá haciendo un sinnúmero de pecados, llevando al pueblo hacia el corazón de la idolatría y Dios alejándose del pueblo. Él creció viendo eso, pero inmediatamente él toma el reinado. Él dice: yo tengo que ser diferente. Él dice: yo no voy a ser igual como fueron mis hermanos, yo no voy a ser igual como fue mi papá, como fue mi tío, no. Yo voy a ser igual como el que lo hizo bien. Y la Biblia dice que él lo hizo como lo hizo David. Lo que pasa es que es muy bueno nosotros tomar como patrón al que lo hace mal. Y siempre es bueno yo decir: yo lo hago mal por. No, tú no lo estás haciendo mal por. Tú lo estás haciendo mal porque tú no has tomado una decisión que diga: hoy se rompe el patrón de vergüenza de mi casa. ¿Cuántos dicen amén? Hoy se rompe el patrón de pecado de mi familia. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es muy poderoso. ¿Por qué? Porque cuando él llega al reinado, él lo primero que hace es restablecer el sacerdocio, restablecer la adoración. Y él dice: no, vamos al templo, todo lo que no es de Dios sale y todo lo que es de Dios entra. Vamos a adorar a Dios. Los sacerdotes comienzan a ser sacerdotes, los adoradores comienzan a ser adoradores, los levitas comienzan a ser levitas. Y él comienza a posicionar a cada gente en el lugar donde va. Porque el pecado te quita del lugar donde Dios te quiere. Es una de las primeras cosas que hace el pecado. Dios te quiere en lugares de eminencia y el pecado te quiere en lugares de vergüenza. Y no estoy hablando de la primera silla, ni estoy hablando de cuenta de banco. Te estoy diciendo que hay gente que tiene su cuenta de banco llena, pero Dios lo tiene en lugares de vergüenza, porque eso es lo que hace el pecado con la gente. Dile que está a tu lado: ¿tú estás entendiendo lo que el pastor está diciendo? Satanás suele ofrecer muchas cosas. Todo lo que es pecaminoso te lleva a un lugar de vergüenza. Todo lo que es pecaminoso te lleva a un lugar de descrédito. Todo lo que es pecaminoso, todo lo que es pecado en la vida del ser humano lo lleva a un lugar de desesperación. Por eso vemos gente que tienen de todo pero están desesperados. Por eso vemos gente que no tienen de nada pero tienen paz. Y esto es interesante. Y este hombre viene y restaura todo. Y cuando Dios llega, Dios comienza a ordenar. El sacerdote comienza a ser sacerdote. Habían sacerdotes que tenían machete en mano y estaban chapeando. Y el rey dijo: no, suelta eso, que Dios te ha llamado a ser levita y a estar en el templo. Comienza a orar, comienza a buscar de Dios. El que canta comienza a cantar. El que toca comienza a tocar. ¿Me estás dando a entender? El que predica comienza a predicar. El que ora comienza a orar. Todos vamos a hacer conforme a lo que Dios nos llamó. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, los que trabajen comiencen a trabajar, los que producen comiencen a producir, pero todos estando alineados a lo que Dios nos ha creado. Por eso, hoy más que nunca, el diablo ha querido confundir esta generación a tal nivel que ya ni siquiera sabe si son hombres o son mujeres. Eso es lo que hace el pecado. Eso es lo que hace el pecado cuando entra, que te confunde y no permite que tú ocupes el lugar correcto para lo que Dios te diseñó. ¿Por qué? Porque cuando tú ocupas el lugar para el cual Dios te diseñó, eso te hace peligroso. Dile que está a tu lado: yo soy peligroso, díselo. Si yo estoy en el lugar correcto, yo soy peligroso. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en el lugar correcto, a ti se te puede zafar una palabra poderosa, gloria a Dios. Cuando tú estás en el lugar correcto, a ti se te puede zafar una oración llena de unción. Cuando tú estás en el lugar correcto, las cadenas se pueden romper. ¿Cuántos dicen amén? Todo va a depender de que tú estés en el lugar correcto y haciendo lo que Dios quiere que tú hagas. Cuando esas dos cosas se combinan, comienzan a suceder cosas poderosas. Y este rey comienza a restaurar al pueblo, comienza a restaurar y dice: aquí la cosa vamos a hacerla bien. Yo voy a papi haciéndolo mal, pero yo no quiero ser como papi. Yo no quiero ser como mi mamá, yo no quiero ser como mi papá. Yo quiero ser como Dios quiere que yo sea. Tengo que buscar una revelación. ¿Qué Dios dice de mí? Dios no repite diseño. Dile que está a tu lado: Dios no repite diseño, díselo. Dios tiene algo nuevo para ti. ¿Cuántos dicen amén? No aspire a ser como nadie, porque Dios no quiere que tú te rebajes. No sé si se entendió eso. No aspire a ser como nadie, porque Dios no quiere que tú te rebajes. Dile a Dios: revélame lo que tú tienes para mí, porque yo quiero ser todo lo que tú quieres que yo sea. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Todo lo que Dios quiere que tú seas es lo que tú tienes que ser. Este rey dijo, no, vamos a hacer las cosas bien, vamos a restaurar todo el mundo a su lugar. Pero eso trajo problemas. Dile que está a tu lado, siempre hay una batalla. Siempre hay una batalla. Siempre hay un lío. Siempre hay una persecución. El rey no se estaba metiendo con nadie. Este rey estaba tranquilo en su esquinita, trabajando para lo que Dios lo llamó. No se metía con nadie, no chismeaba con nadie, no le interesaba lo de nadie. Todos los reyes en su lado y él trabajando en el pueblo donde Dios lo llamó. Amén. ¿Qué pasa? Nunca cuando tú haces, y préstame mucha atención aquí, nunca cuando tú haces la cosa bien para Dios, el enemigo se quedará tranquilo. No sé si se entendió, te lo voy a repetir de nuevo. Nunca cuando tú haces la cosa bien para Dios, el enemigo se va a quedar tranquilo. Hay dos tipos de levantamiento. El levantamiento que viene por mi causa, porque yo hice algo mal, y el levantamiento que viene porque yo hice algo bien. ¿Se entendió? Déjame ver cómo me entiende. El diablo se levanta porque yo hago la cosa bien y a él le molesta, y es un ataque directo al mundo de la tiniebla. Pero también hay persecución que se levantan, no porque yo estoy haciendo la cosa bien delante de Dios, sino porque yo estoy pagando la consecuencia de mis malas acciones. Y aquí yo tengo que hacer hincapié, ¿por qué? Porque ahí van a haber gente que se van a identificar y van a decir, el diablo se está levantando. No, no el diablo, son las consecuencias de tus malas acciones. Primero ordena tus acciones para que entonces el diablo se levante. Y si el diablo se levanta, es una bendición. Qué gloria cuando el diablo se levanta. Qué bueno que el diablo se levante. ¿Por qué? Porque si él no se levanta, eso significa que no estamos haciendo nada para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno que se levante, qué bueno que ataque, qué bueno que haga, qué bueno que hable, qué bueno que te está prestando atención. Dile que está a tu lado, me está prestando atención. Díselo. Porque hay gloria en mí. Porque el diablo no le presta atención a nadie que está vacío. El diablo no le presta atención a la gente seca. No. El diablo le presta atención a la gente que está llena de Dios. ¿Y qué pasa? Este rey estaba en su zona trabajando y se levanta un rey llamado Sennacherib. Un rey conquistador, un rey poderoso, un rey que no había forma de que se levantara en contra de Israel e Israel le venciera. No había forma humana de que eso pudiera suceder. Y este rey comienza y conquista a Judá. El reino se había dividido. Bueno, tendría que durar la noche entera para explicarle la división del reino. Pero bueno, luego del hijo de Salomón, el rey se divide el reino del norte y el reino del sur. El reino de Judá, el reino de Israel. El reino de Judá fue conquistado. Cuando el reino de Judá es conquistado, sucede que ahora el reino de Israel está bajo ataque. Sennacherib todavía no le ha dicho a Ezequías, voy para allá, pero ya Ezequías lo sabía. Y Ezequías se comienza a preparar, comienza a levantar las murallas, comienza a hacer una reunión en el pueblo, le dice, como comienza a los guerreros, a los generales, ¿qué vamos a hacer? Hay un problema, este reinado está muy cerca de nosotros. No dice que viene, pero viene. Ustedes sabían que hay cosas que tú sabes que todavía no han llegado, pero Dios te da el discernimiento como que algo se está moviendo. Y eso viene para las dos vías. Hay veces que Dios te está dando el discernimiento de algo poderoso porque viene una bendición grande. Y tú dices, bueno, no ha llegado, pero viene. Y hay veces que Dios te da el discernimiento y Dios te dice, levántate, ayuna, ora, porque viene una batalla y tú necesitas estar preparado. No sé si te ha pasado. Viene una batalla, tú necesitas estar preparado, porque tú tienes el discernimiento de que viene algún ataque. ¿Qué dice la Biblia? Que no sucede nada sin que antes Dios lo revele a sus siervos los profetas. Dile que está a tu lado, tú te sentaste al lado de un profeta, díselo. Te sentaste al lado de un profeta, díselo, pero díselo en serio. ¿Tú no crees que tú eres profeta? Díselo en serio, decláralo. Quizás tú nunca has profetizado nada, pero decláralo. Dile, te sentaste al lado de un profeta, díselo. Gloria a Dios. Y sucede que luego que esto pasa, el rey Sennacherib se enoja. Y dice, ¿y por qué él se está? Pero ¿y qué es lo que tiene Israel? ¿Y por qué se está levantando? Dice que él sí, protegiéndose y cosas. Y le manda una carta que aquí es donde yo voy a entrar al mensaje. Dile que está a tu lado. Te dije que no le crea, díselo.
Y ya yo voy casi terminando. ¿Dónde está Brencho? Dale ahí un tucutín. Y sucede que Senaquerí comienza a escribir. Y comienza a escribir. Y le escribe una carta al pueblo. ¿Y usted sabe qué decía la carta? La carta decía: ¿qué es lo que ustedes se creen? ¿Ustedes creen que el Dios de ustedes lo va a libertar? Ustedes le están creyendo a Ezequías. Ustedes le están creyendo a lo que su rey le está diciendo. Ustedes creen que por levantar la muralla ustedes me van a detener a mí. Ustedes creen que porque ustedes se están armando ustedes me van a detener a mí. Ustedes creen que porque ustedes están alabando a Dios ustedes me van a detener a mí. Ustedes creen que porque se levantó el sacerdocio ustedes me van a detener a mí. Si los reyes de las otras naciones no tuvieron consuelo y liberación de sus dioses, ustedes tampoco la tendrán. Oiga cómo que le dice: si ninguno de los dioses de ninguna de las naciones ni de ninguno de los pueblos pudo liberar a su pueblo, ¿qué lo hace a ustedes tan especial? ¿Quién es Jehová que lo va a libertar a ustedes? Y eso se leyó delante de todo el pueblo. Y Senaquerí se asustó. Senaquerí se llenó de temor. La pelea no sale. Dile que está a tu lado: la pelea no sale. Realmente la pelea no salía. Realmente el pueblo de Israel estaba derrotado. En todo lo que él dijo tenía razón. Solamente se equivocó en una sola cosa. ¿Ustedes creen que el Dios de ustedes realmente lo va a librar? Y yo traigo esta palabra porque mientras yo leía eso, Senaquerí le decía al pueblo: no le crean a Ezequías. Ezequías le está vendiendo sueños cuando dice que Dios lo va a librar. Sin embargo, Ezequías se fue de oración y de clamor. Pero Dios me ministraba y Dios me decía: no le crean. A esa carta no se le puede creer. Y aquí hay gente que ha recibido esa carta. Aquí hay gente que ha recibido esa carta. El diablo te ha dicho: ¿tú crees que Dios realmente te va a libertar? ¿Tú crees que Dios te va a levantar? ¿Tú crees que Dios va a restaurar tu familia? ¿Tú crees realmente que va a haber un avivamiento? ¿Tú crees que Dios te va a usar? ¿Tú crees que tú tienes un gran ministerio? Si yo hice caer a gente grande, no te voy a hacer caer a ti. Si gente que oraba más que tú, ayunaban más que tú, hoy día no son nadie, ¿quién te hace creer a ti que tú serás alguien? Hay gente que están recibiendo unos ataques muy fuertes en su mentalidad. El diablo se ha levantado en tu contra y yo vine hoy de parte de Dios a decirte: no le crea. No le crea, porque Dios lo va a hacer. Y Ezequías, dáselo fuerte a Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos restauraron todo, pero la amenaza como quiera llegó. La amenaza llegó. Y eso lleva a que nosotros oramos, ayunamos, le somos fieles a Dios, pagamos un precio, pero la amenaza llega. Y cuando la amenaza llega con una carta que te dice: ¿tú crees que Dios lo va a hacer? Porque lo que tú estás mirando, cuando ellos miraban el reinado con el cual se iban a enfrentar, era grande, gigante. Y cuando tú miras con lo que tú te estás enfrentando, tú dices: es imposible. Es imposible que yo salga victorioso. Tienes razón. Es muy fácil decir: él tenía razón. Y le pidieron pruebas: pero muéstrame pruebas. Y él dijo: miren a las naciones con las cuales se han enfrentado a mí, y miren que están todas destruidas. Esa es la evidencia de que yo lo voy a destruir a ustedes también. Pero la palabra es: no le crea. No son iguales. Con ellos tuvieron victoria, contigo no tendrán victoria. A ellos lo destruyeron, pero a ti no te van a destruir. Ellos no pueden contar un testimonio, pero tú vas a contar un gran testimonio. Gloria a Dios. Y Ezequías hizo lo que todos nosotros debemos de hacer. Ezequías no hizo algo maravilloso. Ezequías no hizo algo sobrenatural, se metió en ayuno 40 días. No. Ezequías no hizo algo como que
que tú y yo no podemos hacer. Ezequías hizo dos cosas. Buscó a alguien con su misma visión. Ezequías dijo: yo no puedo solo, tengo que buscar a alguien. ¿Quién entre nosotros tiene palabra de Dios? ¿Quién entre nosotros ora? Y se levantó un profeta llamado Isaías. Pero ¿quién es ese Isaías? El mismo Isaías que escribe en su capítulo 53 acerca de Jesús. El mismo Isaías que escribe en su capítulo 12 que el niño no es nacido, pero hijo Dios le dará a esta tierra para salvarla. Pero ¿qué Isaías? El mismo Isaías que escribe que hubo un rey a cual él como profeta le profetizó. Y no le profetizó al rey, sino le profetizó al diablo. Y le dijo: oh tú querubín hermoso, que te paseaba en el Edén del cielo, tú que caíste del cielo, estrellas de la mañana, a ti te estoy hablando. Tú que ahora será visto lleno de vergüenza, a ti te estoy hablando. Y el rey decía: pero tú me estás hablando a mí. Y Isaías le decía: no, yo no te estoy hablando a ti, le estoy hablando a lo que está dentro de ti. Es Isaías. Ezequías fue y lo buscó y le dijo: necesito que alguien que sepa abrir el cielo se conecte conmigo, porque voy a pelear una batalla. Estoy siendo amenazado por alguien que es más grande que yo. No le estoy creyendo lo que me está diciendo, pero necesito orar. Santo, dile que está a tu lado: necesito orar. Y la Biblia dice que él se juntó con Isaías. Isaías no era un cualquiera. Ezequías no era un loquito. Ezequías dijo: espérate, que esta batalla yo sé cómo yo la voy a pelear. Y yo te voy a decir una cosa: todo lo que sea más grande que tú solamente tiene una sola estrategia de pelea: la oración. Ora. El pueblo que ora jamás será vencido. Una persona que ora jamás estará en vergüenza, jamás. Un minuto de oración vale más que 2 o 3 horas, que 1000 años. Que 1000 años. Un minuto de oración vale más. Un minuto de oración cambia una nación. Un minuto de oración cambia toda una familia. La oración. Hay alguien aquí que Dios le está diciendo: te estoy invitando a la oración. No le creas lo que el diablo te está diciendo. Ora. Cierra los oídos y ponte de rodillas y ve donde Dios. El único que tiene la respuesta para ti se llama Dios. Deja de buscar consejería barata de gente que están peor que tú. Júntate, deja de buscar juntiña con gente que no están en esto. Busca gente que te aumenten el nivel de búsqueda. Busca gente que entren en competencia, que digan: hoy oramos 1 hora, pero mañana vamos a orar 2 horas. Mañana vamos a orar 3 horas. Busca gente que te digan: vamos a ayunar, vamos a pelear esa batalla como se debe. Yo siento a Dios muy fuerte aquí. Dios te está hablando muy claro: no le creas, están mintiendo. Dios sí te va a libertar. Dios sí lo va a hacer contigo. Dios sí te está haciendo un testimonio grande contigo. Yo sé que tú tienes ataques muy directos diciéndote: vale la pena lo que tú estás haciendo para Dios. Vale la pena. Vale la pena tanto sacrificio, tanta batalla. Vale la pena seguir peleando. Hoy Dios vino a decirte: sí vale la pena. Sí vale la pena. Ezequías buscó la conexión correcta. Y ahora voy a aprovechar para decirte: no creas que tú puedes solo. Tú no puedes solo. El fallo que cometió Adán, Ezequías no lo cometió. El fallo que cometió Eva pensó que podía solo con el ataque. Eva dijo: yo voy a poder dominar a la serpiente. Y por eso falló. Ezequías dijo: no, yo necesito a alguien que ore como yo, que ayune como yo. Yo le dice: miren, hay ataques que se van entre dos. No me están entendiendo. Hay ataques que se van en el acuerdo. Por eso la Biblia dice que cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo y pidan al Padre cualquier cosa, cualquier cosa es demasiado poderoso. Cualquier cosa, pastor, pero ¿cómo cualquier cosa?
cualquier cosa. Pero cualquier cosa es cualquier cosa. Bueno, yo conozco que cualquier cosa es cualquier cosa. ¿Me están dando a entender? Si 2 o 3 se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa, Dios oirá desde los cielos y responderá a la oración de esos 2 o 3. Eso quiere decir que hay batallas que no se pelean solo. Hay batallas que se pelean en soledad y Dios te quiere solo. Pero hay batallas que se pelean entre 2. Hay batallas que se pelean entre 3. Y yo tengo que buscar a alguien y decirle: mira, estoy peleando una batalla, ayúdame a orar. No, pero ¿qué es lo que te está pasando? No, tranquilo, ayúdame a orar solamente. Dile a Dios: Dios, mira a Giancarlo. Y en tus oraciones menciona mi nombre. Llévame en tus rodillas. Si tú quieres, bórrame de WhatsApp, pero llévame en tus rodillas. Si tú quieres, bórrame de las redes sociales, pero no me borre de tus rodillas. Dile que está a tu lado: no me borre de tus rodillas. Díselo, díselo: no me borre de tus rodillas. Cuando te ponga de rodillas, menciona mi nombre. Ezequías fue donde Isaías y le dijo: mira, necesitamos orar. Isaías, ¿qué es lo que está pasando? Isaías, un profeta fino, un profeta. ¿Qué es lo que pasa? Si Isaías, pues vamos a orar. Y la Biblia dice que no solamente oraron, sino que clamaron. Y aquí vamos a pasar a otro nivel, porque una cosa es la oración y otra cosa es el clamor. Y yo te voy a decir ahora qué es clamar. Y esto ya es para los intercesores, pero agarra esto. Orar, tú te pones de rodillas, tú oras: Padre nuestro, te declaro, Señor, como Dios de mi vida. Ese es orar. Clamar tiene que ver con dolor. Clamar tiene que ver con que yo me derrita delante de Dios y yo no tenga ninguna salida. Clamar tiene que ver con que yo me ponga de rodillas a una hora y yo no sepa la hora que yo me voy a poner de pie. Yo estoy clamando. Clamar, hay gente que oran, pero hay gente que clama. Clamar tiene que ver que yo le voy a decir: a veces tú te pones a clamar y tú no dices muchas palabras. Tú solamente te pones de rodillas y dices: Señor, aquí estoy, y te ven lágrimas. Porque no hay clamor sin dolor. Por eso la Biblia dice: si se humillaren mi pueblo y oraren y claman y me buscan, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El clamor es tan poderoso que el clamor hace que el cielo se abra a favor tuyo. Yo te voy a decir otra cosa más para que tú entiendas de lo que te estoy hablando. Yo te estoy acelerando hoy en el espíritu. El clamor es tan poderoso que hay cosas que estaban para 10 años y cuando tú clamas, Dios te la acelera para este año. No sé si me están entendiendo. El clamor es tan poderoso que acelera los tiempos. Por eso cuando el pueblo clamó, Dios a través del profeta le dijo al pueblo: veo una vara de almendra. Y Dios le muestra una vara de almendra al profeta. Y el profeta dice: yo veo una vara de almendra, pero no sé qué significa. Y veo que la vara florece, pero no sé qué significa. Y Dios le dice: eso significa que yo acelero los tiempos. Las cosas que estaban para mucho, Dios las trae para ahora. Y Dios te está diciendo: si tú comienzas a clamar, el milagro que estaba para mañana, Dios te lo va a traer para hoy. ¿Cuántos dicen amén? Pero no podemos clamar de risita. El clamor lleva lágrimas, gloria a Dios. El clamor lleva dolor. El clamor lleva consentimiento, porque tú estás clamando. Tú le estás diciendo a Dios: solo tú tienes el poder, solo tú puedes hacerlo. El clamor no le da espacio a que yo digo: bueno, yo voy a orar, pero yo voy a llamar a Brenda a ver si Dios abre la puerta a través de Brenda. No, el clamor no es así. El clamor, tú oras sin ningún tipo de corazonada de nadie. Todos te han abandonado, todos se fueron, no hay salida. Tú clamas. Por eso Jeremías 33:3, Dios no le dijo a Jeremías: ora. Si ustedes leen el texto, ¿qué dice? Clama. ¿Dónde estaba Jeremías? En una cisterna, que lo querían matar, sin salida, sin esperanza,
sin saber qué hacer. El profeta entendía que su ministerio había acabado. Dios no le dijo, Jeremías, pero ora. No, Dios le dijo, tu nivel de ataque, de prueba, no lleva oración, lleva clamor. Y le dijo, clama a mí. Y el clamor tiene algo poderoso. ¿Y qué? La oración, Dios puede quedarse en silencio, pero cuando tú clamas, Dios siempre responde. Dios le dijo a Jeremías, clama a mí y yo te responderé. El clamor siempre viene con una palabra profética. Clama a mí y yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando tú clamas, Dios te da una palabra profética de lo que Él va a establecer, porque Dios escuchó tu corazón. Y aquí hay gente que Dios quiere escuchar, no tu voz. Dios quiere escuchar tu corazón. Cuando Ezequías e Isaías oraron y clamaron al cielo, la Biblia dice que Dios envió un ángel. Ellos no pelearon. ¿Ustedes sabían eso? No pelearon. Dios envió un ángel. El ángel autoritariamente fue y mató a todo el mundo. Acabó con todo el mundo. Y luego el rey, por haber blasfemado contra Dios, llegó al templo de su rey, de su Dios, entendiendo que ahí estaba salvo. Y por la palabra que él dijo, sus hijos mismos lo mataron. Dios diciéndole a él, ¿y tu Dios dónde está que no te defiende? Porque mis hijos tienen quien lo defienda. Mis hijos tienen quien pelee por ellos. Mis hijos tienen Dios fuerte, poderoso, que nunca ha perdido una batalla. Gloria a Dios. Que nunca ha perdido una guerra. Dile que está a tu lado, Dios no se va a entrenar conmigo. También voy a salir victorioso de lo que me está haciendo la guerra. También voy a salir victorioso de lo que me está atacando. Vamos a orar, vamos a clamar. Y no le creas lo que te están diciendo. Es mentira lo que el diablo te está diciendo. Jesús dijo, el diablo es padre de toda mentira. Todo lo que el diablo te dice es mentira, pero lo que Dios te dice es verdad. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios te está diciendo, te estoy dando la victoria. Y yo quiero terminar con lo siguiente. Te quiero decir que la victoria viene envuelto en lágrimas. La victoria viene envuelto en dolor. Cuando tú oras, tú estás llorando, pero Dios te está aumentando la espiritualidad. Y esto es algo poderoso. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere hacer contigo, Dios se buscará la manera de cómo hacerlo. Y préstame mucha atención. Lo que Dios quiere despertar en ti, Dios buscará la manera de cómo despertarlo. Y créanme cuando le digo que Dios tiene los huevos pesados. Dios no tiene compromiso con tu risa. Dios no está comprometido con tu risa. Dios está comprometido con el propósito que Él puso en ti. Y ese propósito Dios lo va a hacer por encima de todo el que se levante. No hay guerra que se levante contra ti que Dios no te dé la victoria. No hay demonio que se levante contra ti que Dios no te dé la victoria. No hay vela que prendan en contra tuya que Dios no te dé la victoria. Tú eres la prueba de los demonios. Tú eres la prueba de los brujos. Tú eres la prueba de todos los satanistas. Tú eres la razón de por qué todavía Dios habla en esta tierra. Tú eres por ti. Porque cuando tú te pones de rodillas, los cielos se tienen que abrir. Cuando tú te pones de rodillas, Dios hace cosas poderosas. Y Dios no necesita mucha gente. Santo eres Dios. Dios no necesita mucha gente. Si dos o tres. Hubo uno de los generales de Dios que se llamaba Evan Robert, y Dios lo sacó de mina de carbón. Bueno, ustedes están leyendo la historia de los generales de Dios, de mina del carbón. Y este muchacho se ponía de rodillas. Y la Biblia dice que en Gales, él era de Gales, que en Gales hubo una unción tan fuerte por ese muchacho joven, que cuando la gente entraba a Gales, dice la historia, que sentían una atmósfera de gloria, no importaba quién entrara.
Dice la historia que todos los prostíbulos cerraron. Todo lo que era de prostitución cerró. Todo lo que era de pecado cerró. Se le metió un hambre entre los huesos a la gente de buscar de Dios. Todo el mundo quería buscar de Dios, porque un solo dijo: yo voy a clamar. Yo voy a clamar. Dice la historia que la reina de Inglaterra fue la que dijo: más miedo le tengo a un hombre de rodillas que a todo un ejército armado de pie. La reina de Inglaterra lo dijo por Evan Roberts, fue porque ella decía: cuando ese hombre se pone de rodillas, ese hombre es peligroso. Cuando ese hombre se pone de rodillas, ese hombre es extraño, porque cuando él se pone de rodillas suceden cosas extrañas, suceden cosas raras. El enfermo se sana, el encadenado es libre, comienzan a desatarse milagros a tu favor. Yo te voy a decir una cosa: cierra tus ojos a lo que te está haciendo la guerra. Ve de rodillas delante de Dios. Y cuando tú te pares de ahí, lo que te estaba haciendo la guerra, el ángel ya lo habrá destruido. Y esto es profético para alguien aquí. Ponte de pie, ponte de pie. Hay una gloria. Esto es profético para alguien que Dios le está diciendo: ponte de rodillas, ora y déjame a mí la batalla. Ponte de rodillas, ora, ora y déjame a mí el darte la victoria. Hay alguien que ha recibido amenazas fuertes, fuerte. Ha recibido la carta de Senaquerí, ha llegado hacia ti. Alguien aquí que el diablo le ha enviado esos mensajeros que vienen con susurro a tus oídos a decirte: tú estás perdiendo tu tiempo. Vienen con susurro a decirte: tu familia nunca va a cambiar. Vienen con susurro a decirte: lo que tú estás haciendo no vale la pena. Y Dios hoy solo vino a decirte una sola cosa: no le creas y ve de rodillas. Y te lo está diciendo alguien que sabe qué eso significa. Te lo está diciendo alguien que sabe qué es recibir esas cartas. A tal nivel, yo tengo 23 años en el evangelio, orando, ayunando, orando, ayunando. Y cuando yo tenía 5 años, el diablo me decía: tu familia nunca será cristiana. Cuando yo tenía 10 años, el diablo me decía: tu familia nunca será cristiana. Y yo oraba, ayunaba. Cuando yo tenía 15 años en el evangelio, el diablo me decía: tu familia nunca será cristiana. Y esos ataques siempre. Y me decía: Dios no va a hacer nada contigo, Dios no te va a usar, el ministerio que dicen que tú tienes va a morir, algo va a suceder y no se va a poder efectuar para lo que Dios te llamó. De donde tú vienes no salen gente buena. De donde tú vienes no se conoce a nadie que Dios ha usado. Y realmente es así. Yo vengo de un lugar donde no se conoce a nadie que Dios ha sacado de ahí para hacer algo grande. De donde tú vienes, mi familia, pasaron todos los años y no pasó nada. Ustedes saben dónde mi madre aceptó a Cristo: en la inauguración de esta iglesia, después de 22 años llorando y ayunando. Lo que te estoy diciendo es que a alguien Dios le está diciendo: el diablo te está mintiendo. Cierra tus oídos y ponte a clamar. Sigue orando que Dios te dará la victoria. Sigue orando que Dios lo va a hacer contigo. No es verdad lo que el enemigo está haciendo de ti. No, que mi familia, Dios no va a hacer nada. Dios te está diciendo: en ti se rompe el patrón. El patrón de pecado se rompe en ti. Contigo voy a hacer un ejemplo, te dice Dios. Contigo voy a hacer un ejemplo, te dice Dios. Contigo voy a hacer un ejemplo, te dice Dios. No le creas. No le creas a esas voces que te dicen: tú no vas a poder superar esa debilidad. No le creas. No le creas a esas voces que te dicen: esa cadena que te ata nunca se va a romper. No le creas. No le creas, porque si Dios te ha traído aquí, Dios terminará la obra que Él empezó. Dios es el alfa y el omega. Dios es el principio y es el fin.
Dios es todopoderoso. Dios es Jehová Rafa. Dios es Jehová Jireh. Dios es Jehová Gabaón. Dios es Dios sobre todas las cosas. Y si hay algo que me gusta de Dios, es que no hay vergüenza para sus hijos. No hay vergüenza para ti, te dice Dios. No hay vergüenza para ti, te dice Dios. Cierra tus ojos ahí. Vamos a adorar a Dios. Vamos a adorar a Dios.